En el libro de Romanos, esta impresionante epístola, y Caterino sabe que mencionó algo de lo que voy a predicar. Es así, estos días también se cruzó conmigo en algo de lo que prediqué. Y yo lo tomo como confirmación, lo tomo como algo bueno. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, hay algo que es único. No aparece en otra parte de la misma manera. Está hablando en la primera persona del singular, o sea, no hay duda que está hablando el propio apóstol Pablo. Así que cuando leamos y meditemos lo que vamos a leer, Romanos 7, ustedes me dirán a qué se refiere. Pero no lo digan ahora porque lo voy a dejar para el final. O sea, voy a usar una técnica, voy a marcar un versículo, lo dejo ahí, entro en la explicación de otros temas que están relacionados, y después termino con la respuesta al final. Y eso lo hago para que no te quieras ir antes de tiempo. Me quieras escuchar hasta el final. Romanos capítulo 7, comenzando en el verso 14. Y creo que no es nuevo para ninguno de ustedes. De todas maneras, si es nuevo, no importa. Escucha lo que dice el Señor. ¿Lo tienes? A Cristo, ¿verdad? ¿Lo tienes? Así dice la palabra y la leemos en el nombre de Jesús. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense la profundidad de las palabras. Yo creo que le costaría hasta difícil escribir estas palabras. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. ¿Alguien imagina un poquito al apóstol Pablo escribiendo estas palabras? Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, como alguien o como algo que no puede evitar. Permíteme leerle los últimos versículos. Así que, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Y aquí hay una expresión entre signos de admiración que pudiéramos decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Padre, hemos estado orando durante todo el servicio y yo sé que esto es casa de oración. También para mí es una satisfacción, para mis hermanos igualmente, que siempre pidamos la orientación, la guianza, cuando vamos a abrir las Escrituras, a la hora de interpretar, a la hora de aplicar la palabra. Señor, es importante que tu presencia esté entre nosotros. Tú fuiste quien inspiraste esta palabra, también eres quien la revela. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, no me dejen de alabar a Dios. No me equivoqué al decir que muchos de ustedes conocían la Escritura, ¿verdad? ¿Conocen este pasaje? Rey lo conoce. Me recuerdo que hace muchos años yo daba la escuela dominical y comenzamos estudiando el libro de Romanos. Y creo que me tomó 1 año y 4 meses, o sea, para poder abarcar todos los temas o ampliarlos. O sea que esta es una carta profunda, profunda. Y digo profunda porque se va mucho más allá de la mente, del pensamiento, del razonamiento. Yo que debo decirles a ustedes que la palabra muchas veces no se puede razonar. Simplemente creer lo que está escrito, porque el razonamiento lógico, humano, no me lleva, no me ayuda a entender estas cosas. Ahora, cuando uno lee la palabra, y me refiero también a los maestros y a los que predican en cualquier iglesia, no solamente en esta, sino en cualquier iglesia, somos responsables. Somos responsables por lo que predicamos. En otras palabras, ¿cuán serio? ¿Cuán serio es dar una aplicación, es dar una interpretación
que la iglesia pueda entender el significado, el propósito de estas palabras. Les decía que esto es algo fuera de serie. En ninguna otra carta paulina, en ninguna otra epístola, ni por Juan ni por Pedro, o sea, en ningún otro libro de los profetas menores o mayores, nada encuentro que se parezca a esto. Es como algo que resulta imposible, es como algo que lo lleva a la esclavitud, como lo lleva y lo sujeta y lo presiona a tal punto de que termina haciendo lo que no quiere. No sé si están escuchando lo que estoy más o menos introduciendo el tema. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, quiero hacer el bien y encuentro una ley dentro de mí que me lleva y me arrastra a cometer lo que yo no quiera. O sea, hago y termino haciendo lo que no quiero. Miserable de mí. Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo interior, de esta carne que me sujeta, me obliga, me presiona? Alabado sea el Señor. Ahora, lo que estoy diciendo, ¿cuánto de esto que estoy diciendo tiene que ver conmigo? Tengo que verlo, tengo que entenderlo, tengo que razonarlo. Alabado sea el Señor. El pastor se ha metido en un tema un poquito complejo y complicado, pero es palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando es palabra de Dios me interesa. Algo Dios quiere decir, algo Dios quiere enseñar. Algo de esto tiene alguna aplicación. Algo de esto tal vez me ha pasado. Ahora, voy a soltar una pregunta que no voy a responder, la voy a dejar para el final. Y va a ser el tema final, si Dios me lo permite, si Dios me ayuda, va a ser el tema final. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? Por supuesto, es él el que está escribiendo. ¿Se hará cuando él era el fariseo Saulo de Tarso? ¿O cuando es el apóstol de los gentiles, el apóstol de la gracia? ¿A quién se refiere? ¿Al uno o al otro o a los dos? Lo dejamos para el final, ¿verdad? La respuesta. Vamos a ver algo interesante. Permíteme una introducción. Hace muchos años, y los que estaban en el seminario, los que estaban acá en el retiro de los caballeros, las hermanas estaban como que bloqueadas, no podían entrar. Fernandita fue la que se escapó una vez y me entró así escurriéndose un poquito para escuchar. Pero hablábamos de algo que tiene que ver con un poquito de la historia, y la historia que voy a mencionar es algo que me va a ayudar a introducirme en el tema. Para el final del siglo IV, o sea, para el año 300 y algo de nuestra era, de Inglaterra vino un misionero llamado Pelagio. Me disculpan porque los nombres a mí me cuestan un poquito de trabajo. Yo no sé si tengo problema ya de que se me olviden las cosas. A mí se me olvidan algunas cosas, pero no se me olvida si alguien me pide dinero prestado. Si alguien me pidió dinero prestado y le di, eso no se me olvida jamás. Pero digo esto en forma de chiste para que me disculpen y me ayuden si se me olvida un nombre. Pelagio. Pelagio llegó a Roma, precisamente donde se escribió esta carta, o el remitente de esta carta, que son los romanos. Y cuando llegó a Roma, les sorprendió de una manera, diríamos, fuerte, muy fuerte, el hecho de que los cristianos en Roma estaban en un libertinaje en extremo. ¿Algunos saben lo que significa el libertinaje? O sea, haciendo lo que bien le parecía. En estos días les mencioné que mientras hay un líder que paga un precio, el pueblo se sujeta, como el tiempo de Josué, que dice que mientras Josué vivió y mientras que los ancianos que sobrevivieron a Josué vivieron, o sea, permanecieron vivos, entonces el pueblo estaba sujeto a la palabra. Pero cuando murió Josué y murieron los ancianos, entonces dice que cada uno comenzó a hacer lo que bien le parecía. ¿Se imaginan que cada uno de ustedes interpreta la Biblia a su manera y que comencemos a decir esto es así y esto significa aquello y lo otro y de repente no lleguemos a un acuerdo? ¿Podrán estar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Lo dice el libro de Amós 3:3. O sea, es necesario y importante, esto es algo serio, muy serio, llegar a un acuerdo por la interpretación que podamos ver por la misma Escritura. O sea, Pelagio se encontró con una situación de un libertinaje muy fuerte, como que cada cual hacía lo que bien parecía. Entonces, él convocó una asamblea, una reunión con la iglesia en Roma y preguntó por qué estaban en esa condición. ¿Por qué hacían y vivían prácticamente muy parecido a lo que acabo de leer en las palabras del propio apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? O sea, como que ellos decían, no podemos evitar pecar porque hay algo en nosotros que lo hemos heredado de nuestro padre Adán, que nos obliga, nos lleva cautivo
y termina ejerciendo en nosotros el dominio, que es decir, que no podemos evitar vivir como estamos y hacer lo que hacemos. Y lo terrible de todo esto, para añadirle un poquito más de problema, es que como ellos lo estaban haciendo no por sí mismos, sino por la influencia del pecado que moraba en ellos, entonces no había remordimiento, no había dolor por el pecado, y cada cual seguía y continuaba como si eso fuera normal. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, el comienzo del ministerio de Pelagio en Roma es algo frustrante. Una iglesia fundada, una iglesia establecida, una iglesia que el apóstol Pablo le escribe tremenda epístola. O sea, una iglesia sólida, aparentemente sólida en el comienzo del cristianismo, ahora es una iglesia totalmente distorsionada, cada cual haciendo lo que bien le parece. Y sin ningún tipo de remordimiento, sin dolor alguno, o sea, como que no les importa arrepentirse, porque la llave de poder entrar al cielo es arrepentimiento. O sea, no es el hecho solamente de haber aceptado a Cristo, sino vivir continuamente en una reforma. O sea, entonces, esa palabra que emplea ahora, la palabra reforma es el sentir del hecho de volver a la forma original, o sea, volver al comienzo y al propósito de la palabra. Entonces Pelagio se dio a la tarea de la reforma de la iglesia y comenzó a emplear varios versículos bíblicos. Y entre las cosas que dijo es que dice, existe el libre albedrío. Le dice, existe el libre albedrío donde tú determinas si quieres hacer el bien o si tú determinas el mal. En otras palabras, la iglesia de Roma justificaba su estado, su proceder, su actitud. Lo justificaba en el hecho de que por causa de Adán, ellos tienen dentro de sí una ley o tienen diríamos, un mal que los arrastra, que los obliga, que los presiona y que no les permite hacer lo que ellos quieren. Y que eso, por supuesto, viene desde el principio. Y entonces Pelagio en su reforma pone y escribe, y aparece escrito, y él pone en las escrituras, en la reforma que establece con la iglesia en Roma, que el pecado de Adán y Eva solamente los afecta a ellos, pero que a sus generaciones no los afectaría. Y que ellos son responsables por el bien y por el mal. O sea, como dice la palabra, te he puesto el camino del bien y te he puesto el camino del mal. Tú decides por cuál de los dos quieres elegir. Entonces, en parte hay razón y en otra parte no existe razón. Y cuando digo razón es apoyo bíblico en parte y en otra parte no apoyo bíblico. Ahora, ¿qué sucede si hacemos una reforma o establecemos una reforma interpretando algo que no es realmente lo que Dios en su propósito quiso desde el principio? Voy a repetir. Quiero de verdad que entienda lo que tengo para compartir con ustedes. ¿Qué resultará una reforma? ¿En qué termina una reforma si en parte hay verdad bíblica, pero en parte no hay verdad bíblica? O sea, ¿en qué termina la reforma? No sé cuántos han escuchado hablar de la iglesia reformada. ¿Cuántos han escuchado hablar de la iglesia reformada? Una mano, otra mano. ¿Saben ustedes que la iglesia reformada fue algo que mayormente desde los tiempos de Martín Lutero? ¿Se recuerdan de Martín Lutero? El 31 de octubre del 1517, él clavó 95 tesis en la catedral de Alemania. Y entre las 95 tesis, el propósito era tratar de reformar lo que se había distorsionado. O sea, mayormente por las indulgencias. Algo que es realmente, debemos decir, algo inaceptable, algo tristemente, diríamos, bochornoso. Donde los hermanos podían prácticamente pagar la salvación. Y ustedes bien saben que la salvación es por fe, no por obras. Eso es un principio elemental no negociable. O sea, por fe somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Pero sin embargo comenzó la iglesia católica, apostólica y romana en su distorsión. Comenzó entonces el tema de las indulgencias y basado en el tema de las indulgencias y otros puntos más, clavó 95 tesis donde dice esto no es de Dios por esto, por esto y por esto. Esto no es de Dios por esto y por esto. O sea, la gran reforma del 1517. Ya Pelagio un poquito antes había comenzado su reforma. Amén. O sea que la reforma es una intención buena, agradable, perfecta para algunos del hecho de volver al origen, volver al principio. En otras palabras, ustedes cuando escuchan un mensaje, sea del pastor, sea del que sea por la radio, por la televisión, cuando escuchan un mensaje, están en la obligación de llevarlo a la palabra y ver si es de Dios o no es de Dios.
Lo que a veces resulta un poco difícil entender si es de Dios o no es de Dios. Porque si no tienes entendimiento y yo te hablo un poquito fuerte y un poco de emoción, usted dice amén. Y tal vez dije un disparate. Así que esto no es un problema de emoción. No es un problema de que me motivaron el corazón para decir amén. O sea, yo puedo decir como Pelagio, el pecado de Adán y Eva solamente los afectó a ellos. A la iglesia no la afectó por esto, por esto y por aquello, porque somos libre albedrío. O sea, tenemos la determinación de elegir lo que queremos hacer. Entonces alguno dirá, amén. Bueno, en parte tiene cierta razón, pero en la otra no tiene. En la misma carta a los Romanos, capítulo 5, vamos a ver la parte que no tiene. En Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre. Y por un hombre, bueno, permíteme repetirlo. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado original, vamos a llamarlo así, el pecado original de Adán y Eva, sí influye sobre nosotros. Tienen miedo de decir amén. Lo entiendo. Lo entiendo y en cierta manera me alegro de que no se apresuran a decir amén. Porque le acabo de decir que si yo grito y me emociono, le dice amén. Una vez hice una prueba, no voy a explicar qué pasó. Hice una prueba diciendo una barbaridad. Y hubo un hermano que se puso de pie y gritó, aleluya, amén. Digo, el hermanito, lo que acabo de decir es una barbaridad y usted acaba de decir amén. Se me fue de la iglesia. Se molestó tanto. Así que entiendo el silencio de ustedes. Pero no me dejen atrás, no me dejen solo. Razonen un poquito basado en la palabra lo que quiero compartir con ustedes. O sea, la palabra misma, el mismo apóstol Pablo que escribe el capítulo 7, está diciendo que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte y por tanto la muerte pasó a todos los hombres. O sea, ¿nos afecta sí o no? Hay 3 amén ahora. Gracias, muchas gracias. O sea, sí aparece. Y por ejemplo, en 1 Corintios, que lo mencionó Catherine, no sé si lo encuentro ahora fácilmente, dice en el capítulo número 15, en el verso 21, por cuanto dice, la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre entró la resurrección, que es Cristo. Y así que podemos leer varios versículos donde nos está diciendo que sí afectó el pecado original, sí afectó nuestras vidas. Ahora, ¿dónde coloco yo el principio de algunos intérpretes? Déjenme hablar un poquito sobre esto. Después, si ustedes quieren, se los enseño. A mi mano llegó un credo de la iglesia bautista y déjenme explicarles. No tengo absolutamente nada contra los hermanos bautistas, son mis hermanos. Me gustaría que ustedes también lo aceptaran, son nuestros hermanos. Ellos se consideran dentro de las iglesias reformadas. O sea, para ellos en el 1630 y tanto hubo una reforma fuerte. O sea, puntos bíblicos especialmente que tienen que ver con la salvación, etcétera, etcétera. O sea, fueron establecidos puntos que para ellos son no negociables. Y también hay otras iglesias que no voy a mencionar que también se encuentran dentro de las reformas. Por supuesto, la reforma tiene que estar basada en la palabra. Pero vuelvo a repetir. Si yo baso los principios de reforma o de la reforma de la iglesia de Benecer, vamos a decirlo así, en principios que son mal interpretados, entonces mi reforma en vez de ayuda se convierte en un problema. Amén. Ahora, ¿cómo entiendo, por ejemplo, la diferencia entre el pecado original que nos afecta? Es como, por ejemplo, usted va al médico y el doctor o la doctora le va a decir, ¿en tu familia hay alguien que es diabético? Usted dice sí o no. ¿En tu familia hay alguien que padece de presión arterial? ¿Hay alguno que tenga problemas con las tiroides? ¿Hay alguno que tenga problemas de cáncer? Entonces, si usted responde que en tu familia, tu mamá, tu papá tuvieron estas enfermedades, te están diciendo, tú eres muy propenso en tu cuerpo, en tu carne, tú llevas la información genética. ¿Alguien me está siguiendo? O sea que si llevo esa información genética, en cualquier momento se puede manifestar. Pero esto es hablando del pecado original como
en el sentido de una información genética que la llevo en mi cuerpo, que en cualquier momento se va a revelar. Pero ¿cómo comparo yo, en vez de decir que en mí está el pecado original, o sea, el pecado que se trasladó o se propagó a través del pecado de Adán y Eva? Es muy diferente decir yo nací del todo en pecado. Una cosa es el pecado original y otra cosa es decir yo nací del todo en pecado. En la iglesia bautista hay un punto, dejé el folletico, donde ellos apoyan este versículo o apoyan esta idea basado en un versículo bíblico, que hay otros también, otras iglesias que también lo toman, que es el Salmo 51. Y si quieres ir conmigo, este es el versículo que ellos nombran para decir nosotros nacemos del todo en pecado. Voy a estar repitiendo algunas cosas porque creo que el estudio que estoy compartiendo, o sea, el tema que estoy compartiendo puede ser delicado si más se interpreta, pero puede ser de mucha bendición y solidez espiritual si puedo explicar, si ustedes pueden llegar a entender lo que estoy enseñando. Vuelvo a repetir, hay puntos de vista diferentes a la hora de interpretar y qué peligroso es establecer una reforma basada en una interpretación que no es la verdadera. Ahora, ¿cómo sé que es la verdadera? Les dije que hay una pregunta que la voy a dejar como respuesta para el final y ahí voy a establecer parámetros y puntos de vista que nos van a ayudar a entender más las Escrituras. Ahora, ¿qué dice el Salmo 51? Es el Salmo del arrepentimiento. Y en el verso número 5 dice el rey David en estas palabras: aquí en maldad he sido formado. Repito, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces toman este pasaje para decir, yo nací del todo en pecado. Voy a repetir. Yo nací del todo en pecado porque, dice la palabra, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que desde que fui formado en el vientre de mi madre, fue trasladado hacia mí, fue traspuesto hacia mí el pecado de la muerte. Por tanto, yo nací en pecado, del todo en pecado. Alabado sea el Señor. Ahora, vamos a ver algo. Si esto fuera verdad, entonces de ahí nace una doctrina. ¿Cómo que doctrina? Por ejemplo, el bautismo de los niños. Porque si los niños nacen del todo en pecado, hay que bautizarlos. O sea, algunos dirían, amén, hay que bautizar a los niños porque nació del todo en pecado. Porque desde que estaba en el vientre de la madre, ya recibió la maldad. La maldad de la madre pasó a él y pasó de generación en generación y todos estamos contaminados. Por tanto, los niños hay que bautizarlos. Alabado sea el Señor. Y saben ustedes que hay varios movimientos evangélicos que aceptan el bautismo de los niños. ¿Basado en qué? En lo que estoy explicando. Fíjense, me estoy metiendo en temas que tal vez ustedes nunca han escuchado, pero para que sepan el origen, la razón de por qué se hace. O sea, toman estos principios de interpretación para decir los niños hay que bautizar. Pero una vez que esto fue establecido y todavía es practicado en algunas iglesias, sucedió que uno preguntó y dijo, nació un niño y a los 2 o 3 días se murió y no lo llegamos a bautizar. Entonces, ¿en qué lugar ponemos ese niño? Se perdió, porque no fue bautizado, se perdió. Entonces se reunió la iglesia de nuevo y argumentó sobre este tema y llegaron a un acuerdo. Como no hubo tiempo para bautizarlo, entonces el niño va a quedar en un limbo. O sea, no va a sufrir la condenación, pero tampoco va a alegrarse por la salvación. Le llaman limbus infantium, palabras en latín, que significa el niño queda en el limbo. Alabado sea el Señor. ¿Se imaginan ustedes que una falsa doctrina da otra falsa doctrina y da otra falsa doctrina? ¿Cuántos creen que lo que estoy explicando puede ser importante? Alabado sea el nombre del Señor. O sea, también pudiéramos sacar otra doctrina. Si en pecado me concibió mi madre, entonces pudiéramos decir que la relación matrimonial, el sexo entre la pareja, o sea, legalmente marido y mujer casados, si esto fuera verdad, entonces el sexo es un pecado. No sé si me estoy explicando. Voy despacito. No estoy apurado. Y mi esposa dice que alguien me invitó a comer hoy. No, Zuli, no. Mira, Zuli, a nosotros se nos rompió el carro y tengo que ir para mi casa a ver si puedo salvarlo. Así que oren por mí por eso. O sea, si esto es verdad, si esa interpretación es correcta, entonces la relación sexual dentro del matrimonio, legalmente, legítimamente, entonces es un pecado.
¿Saben ustedes que, por ejemplo, algunos han llevado, la Biblia dice que es pecado, que es desagradable a Dios que, por ejemplo, un hijo vea la desnudez de su mamá, o vea la desnudez de su padre, o la desnudez de su hermana, pero no dice que es peligro o que sea pecado que vea la desnudez de su esposa? ¿Me están entendiendo lo que quiero llevarles? O sea, estamos hablando de interpretación de la Escritura. La palabra dice que ver la desnudez de tu mamá o de tu papá. ¿Se recuerdan lo que pasó con los hijos de Lot? No voy a meterme ahí. O sea, estamos hablando de que es desagradable, pero no dice nada en contra de la desnudez de mi esposa. Además, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que el cuerpo de mi mujer es para mí, es mío, y el mío es para ella. Alabado sea el Señor. ¿Saben ustedes que hay doctrinas de iglesias evangélicas que a la hora de tener sexo los matrimonios se visten con una ropa especial? Porque no puede ver la desnudez. Y lo toman de un pasaje bíblico y lo aplican. Y forman una reforma. Ustedes dirán, esto es tonto lo que estoy diciendo. Quiero que sepan cómo es el peligro cuando no estoy interpretando correctamente el propósito, la meta, la intención de las palabras. Y yo quiero establecer una reforma. Si lo que interpreté está mal, todo lo demás va a estar mal. Sigo explicando esto, sigo hablando sobre estos temas. O sea, cómo una falsa doctrina, una interpretación puede dar paso a una falsa doctrina y algunos decir amén y creer que están haciendo lo mejor de la vida. Ahora, fíjense, vamos a regresar un momentico a Romanos capítulo 5, cuando les dije que el apóstol Pablo dice, por tanto, como el pecado entró al mundo, no hay duda, entró el pecado al mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense qué diferencia, pongan atención. Qué diferencia decir porque todos pecaron o porque nacimos en pecado. Parece sencillo, ¿verdad? Voy a repetir el final. Por cuanto todos pecaron o por cuanto todos nacimos en pecado. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios determina para lo que es el pecado original? El pecado original, si fuera un error, si fuera verdad, vamos a empezar por la verdad que es un error. Si fuera verdad de que los niños nacen de todo en pecado, entonces Cristo cometió un error. ¿Qué dijo Cristo? Una vez los discípulos estaban hablando de quién sería el mayor, de quién sería el más importante en el reino de los cielos. Y tomando un niño lo puso delante y dijo, el que no sea como este niño no entra en el cielo. Porque el reino de los cielos de los niños es. Si un niño nace de todo en pecado, Cristo se equivocó. ¿Cómo va a usar el ejemplo de un niño? Él dice, el que no sea como un niño, que no sea como él, no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Me están entendiendo que una doctrina puede dar paso a una otra doctrina y esa doctrina da paso a otra? Y cuando ya estamos, que no sabemos dónde estamos parados. Qué importante es tener cuidado, sumamente cuidado, y pedirle al Señor que nos ayude. La interpretación no es privada. O sea, a la hora de interpretar no es porque fulano interpretó o el otro interpretó. Yo creo que debemos llevar un consenso en el Espíritu. Esta Biblia fue inspirada por el Espíritu. ¿Y quién mejor maestro que la inspiró? Como en el concilio que aparece en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que hubo tremenda discusión, pero dice, pero nos pareció bien a nosotros y al Espíritu de Dios no ponerle más carga que... Y comenzó a decir las cosas que quiere el Señor que hagan y las que no quiere que hagan. Alabado sea el Señor. O sea que estamos hablando de que los niños nacen con una información genética, para decirlo de cierta manera, donde tarde o temprano ellos van a cometer el error. Ahora, ¿cuándo es el tarde o cuándo es el temprano? En Génesis capítulo 8, verso 31 dice, porque veo que el instinto de los hombres es hacia el mal desde su juventud. Vamos a repetir, el instinto de los niños es hacia lo malo desde su juventud. No dice desde que nació, sino a partir de su juventud. Yo en estos días hablando con los hermanos les dije, para este último tiempo, para el tiempo antiguo había más inocencia en los niños. Ya para el tiempo de hoy no hay tanta inocencia. Ya hay niños que saben que están haciendo lo malo y se deleitan en lo malo y dan tremendas perretas cuando no le da lo que ellos quieren.
Alaba a Dios. Cuando yo era niño, por ejemplo, y me quería meter en una conversación, mi padre me decía, cállese la boca. Y si me decía, cuando llegue a la casa vamos a hablar tú y yo. Pero ahora usted le dice a un niño algo y es posible que te responda de la manera que no quiero explicarte. O sea, la inocencia ha ido cambiando. Alabado sea el Señor, se ha ido variando. Pero la maldad está aquí adentro. John Wesley es uno de los reformadores más modernos. Llegó a decir que los niños tienen la información genética, o sea, llevan en sí el mal, pero no es activado hasta que toma cierta edad y entonces se activa la maldad y ahí cuando nace el pecado. Ahora, vamos a ver qué dice Santiago y quiero que diga estas cosas para que vea que esto no aplica a un niño. Santiago especifica y enseña acerca del pecado cuando es consumado y cuando da lugar a la muerte. Santiago capítulo 1, verso 14 dice así, pongan atención solamente, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Un niño no aplica aquí. Entonces la concupiscencia, después que haya concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Esto no aplica a un niño. Esto aplica a un ser, a un hombre, a una mujer con edad, con responsabilidad, sabiendo lo que está haciendo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes están conscientes cuando hacen lo malo o cuando hacen lo bueno? No, no están conscientes. Voy a repetir. ¿Cuántos de ustedes están conscientes cuando están haciendo algo bueno o cuando están haciendo algo malo? Hay algo que se activa en mí cuando hago algo malo. ¿Saben ustedes que hoy día los equipos que usan para detectar la mentira y la verdad, cuando quieren saber si lo que tú dices es verdad o mentira, actúan por ciertas respuestas cerebrales? Cuando usted dice mentira, se activan una cantidad de células. Y es como si el cerebro se llenara de electricidad. Y está diciendo mentira, 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 mentira. Alaba a Dios. Ahora, permíteme regresar al principio del Salmo 51. Les dije las palabras del rey David. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué les parece si tomamos este versículo literal? No simbólico. Vamos a tomarlo literalmente. ¿Qué significa literalmente? En pecado me concibió mi madre. Literalmente. Mi mamá, cuando yo estuve ya formado, o sea, me formé en el vientre de mi madre, no fui yo, fue ella la que hizo lo malo. Voy a repetir. Dice, en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, estoy diciendo literalmente que su mamá hizo algo que lo denota como pecado. Les dije anteriormente que el sexo dentro del matrimonio es legítimo, es santo, es agradable. Dios lo hizo para que crecer y multiplicarnos. Alabado sea el Señor. No es pecado tener sexo con tu propia mujer, con tu propia esposa. El pecado es cuando te sales fuera del matrimonio. Hello. O sea, me está diciendo la palabra que muy probablemente, voy a poner en tono de probabilidad, muy probablemente la mamá de David tuvo relación con Isaí fuera del matrimonio. O sea, parece que era un fruto de un adulterio. Digo, ¿y por qué puedo decir eso? Porque lo tomé literalmente, no simbólicamente. En pecado me concibió mi madre. O sea, haciendo algo malo fue que fui concebido. Ahora, hay algo interesante sobre esto. No estoy diciendo que te vayas por ahí diciendo el pastor dijo esto, aquello. Sí lo voy a decir, soy responsable para decirlo. Pero para que te des cuenta de que de una falsa doctrina puede salir, o de una falsa enseñanza sale una falsa doctrina, y de una reforma no basada en la verdad puede ser un disparate o un peligro. Por ejemplo, David, que escribió tanto, porque es uno de los reyes que más escribe, o del cual más se escribe es el rey David, nunca dijo el nombre de su mamá. No encontramos el nombre de su mamá. También la palabra enseña que cuando Samuel fue a casa de Isaí buscando al hijo de Isaí que iba a ser ungido por Jehová, él vio al primogénito, alto, bonito, hermoso, y Samuel dijo, ciertamente estoy delante del ungido. Y el Señor los reprendió, dijo, tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón, ese yo no lo quiero. Y entonces fue un impacto para Samuel y fue un impacto para Isaí que no fuera el primogénito, entonces le hizo pasar el segundo.
el segundo tampoco, le hizo pasar el tercero tampoco, le hizo pasar a todos los hijos varones, supuestamente todos los hijos varones los pasó, y ninguno. Y Samuel se frustró y le dijo, pero ¿no te queda uno por ahí? Y él dijo, sí, me queda uno, pero me parece que Isaí no quería enseñar a su hijo David. Parece como que algo le estaría trabajando en su corazón, en su mente, de enseñarlo. Dijo, me queda uno que está allá atrás, él me pastorea las ovejas. Y dijo, tráemelo porque no vamos a comer hasta que yo encuentre cuál es el ungido de Jehová. Y la palabra dice que cuando entró enseguida sobre él, la palabra vino, este es el muchacho conforme a mi corazón, el cual yo he elegido por rey sobre Israel. Alabado sea el Señor. O sea, ni Samuel lo supo, ni Isaí lo supo. Dios sí lo sabe, alabado sea el Señor. O sea, el que había sido formado en pecado. Otra cosa interesante, los hermanos de David los menospreciaban y los repudiaban. Los hermanos de David los rechazaban y los repudiaban. Alabado sea el Señor. O sea, cuántas cositas. Por ejemplo, cuando David habla de su mamá, que no habla muchas veces, y no es porque habla mal, él no está hablando mal, pero él dijo, aunque padre o madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. O sea, lo que está escribiendo David es algo que le sucedió y lo marcó para toda su vida. O sea, como que él no era muy aceptable dentro de la familia, pero era aceptable ante los ojos de Dios. O sea, puedo pensar entonces, no es que este versículo me está diciendo que nací yo del todo en pecado, alabado sea el Señor, sino que en mí está el pecado original y que en cualquier momento se va a activar y yo voy a hacer lo malo. Por tanto, la Escritura dice, como el pecado entró por un hombre a la tierra y por el pecado la muerte, así el pecado pasó a todos los hombres y todos van a morir. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, en otras palabras, yo estoy reconociendo el cuidado que hay que tener a la hora de interpretar la Escritura y hacer mi propia reforma y establecer mis propios principios si yo no estoy consciente, 100% seguro que lo que estoy diciendo está corroborado, está aprobado, está apoyado por la palabra del Señor. Hasta aquí lo que he explicado, ¿alguien me ha entendido? Vamos entonces a la respuesta del pasaje de Romanos. Romanos capítulo 7. Y sigue el silencio, yo sé que sí. Permíteme leerlo de nuevo. Permíteme compartirlo a ustedes de nuevo las palabras del apóstol Pablo, porque es Pablo quien está escribiendo esta epístola. O sea, porque sabemos que la ley es espiritual, pero mas yo soy carnal. Y no solamente soy carnal, soy vendido al pecado. O sea, está hablando de algo muy serio. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, está hablando algo que está internamente, está en su corazón, que lo obliga, que lo presiona, que prácticamente lo lleva a cometer lo que no quiere hacer. De manera que ya no soy yo quien lo hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no es hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, me gusta la palabra. Es cuando la leo, para mí es una emoción, pero termino haciendo lo que no está en la palabra. Lo que no termino haciendo el consejo de mi mente y no lo que Dios dice en su palabra. Lo parafraseé de esta manera. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, me deleito en la palabra, pero termino haciendo lo contrario. Pero veo otra ley en mis miembros que me revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí la gran admiración, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé si ustedes saben
que este término, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, puede estar muy relacionado con el castigo de Roma, no solamente en la crucifixión, sino a la hora de juzgar o condenar a un asesino. Por ejemplo, había un tipo de castigo, un tipo de, diríamos, de justicia de los hombres, por supuesto, que cuando alguien mataba a otro, el cuerpo del muerto se lo ataban a la espalda y lo hacían caminar con el muerto por días, hasta que el cuerpo se descompusiera y los gusanos cayeran sobre él y por la infección se muriera el que lo había asesinado. Y en otras palabras, aquí Pablo está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me quita este cuerpo de arriba? Entonces, si yo dejo esto aquí, si nadie explica esto, entonces yo estoy condenado a lo mismo. Yo estoy sin remedio. No hay remedio para mí. Voy a seguir haciendo lo que hago. Mire, quiero decirles algo. Las reformas son necesarias. Vamos, diga conmigo, las reformas son necesarias, pero hay que saber dónde estoy parado a la hora de una reforma. Cuando el Señor le escribe las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, le dice a la iglesia de Éfeso, veo que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, que has tenido paciencia, o sea que has hallado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y son mentirosos, y que tienes ahí que reconoce a los nicolaitas que yo tampoco los amo, sin embargo tú los aborreces, y le dice todo lo bueno, pero ahora le dice, pero tengo en contra ti algo que hace falta una reforma. Tengo contra ti que has perdido el amor ágape, el primer amor. Por tanto, mira a ver dónde te caíste y comienza a hacer las primeras obras, porque si no vendré. Si no cambias la reforma, si no te reformas, entonces vendré y quitaré tu candelabro y te voy a quitar. En estos días les dije a ustedes que yo estuve en Turquía, un grupo de hermanos estuvimos en Turquía. Y yo pregunté en Turquía, ¿dónde está alguna iglesia cristiana evangélica? Alguna que descendencia de Éfeso o de la Odisea, que es la región de Turquía hoy día. Y para mi tristeza o para mi asombro, para mi admiración, no hay nada absolutamente, ni rasgo, ni trazo, ni nada que nos pudiera decir, aquí estuvo o aquí está la iglesia cristiana que fue fundada en Asia, en el Asia Menor, en este caso en la región de Turquía. Desapareció. Es como si la palabra que dice quitaré tu candelabro sucedió. Fíjense que son varias cosas que el Señor le dice, o quitaré el candelabro, o te voy a vomitar de mi boca, o voy a borrar mi nombre, tu nombre del libro de la vida. Son tres cosas predominantes que requieren una reforma, y sin embargo la iglesia no asumió la responsabilidad. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, si yo me quedo con esta porción bíblica, entonces yo no tengo remedio. Estamos fritos, como dice el hermano Carlos. No hay remedio. Termino haciendo lo que no quiero. Voy a terminar haciendo lo que no quiero. O sea, yo voy a la iglesia, escucho el mensaje, me gusta la palabra, pero cuando salga voy a seguir en la misma tentación. Les voy a decir algo y me gustaría que lo escribiera en la tabla de tu corazón. Hay veces que Dios, cuando está usando un predicador y está la palabra va dirigida a ti personalmente. Es algo que tiene GPS, o sea, tiene el lugar de donde va a ir este misil. Alabado sea el Señor, tómalo como quiera, como usted quiera. Cuando ya pasa el tiempo, porque sabe que el Dios nos da tiempo, le dice, le he dado tiempo a esa mujer, a Jezabel, que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Cuando te he dado tiempo y en el tiempo te ha mandado la palabra y no quieres cambiar, entonces hace falta la reforma. No es escuchar más palabras, es hora de cambio. Porque hemos estado escuchando palabras, aquí se predica palabra y Dios te ha repetido 1 y 2 y 3 veces, te lo ha repetido. Es hora de cambio, es hora de reforma, pero no hay reforma y no hay cambio. Entonces es posible que suceda lo que aconteció o acontece en Turquía. No hay iglesias cristianas, solo musulmanes, solo mezquitas. No hay una iglesia cristiana evangélica. O sea, esto que estoy diciendo es para mí. Esto que estoy hablando es para ti. Alabado sea el Señor. Es hora de cambios. Es hora de reforma. Pero reforma basada en la palabra. O sea, alguien dice, si Dios mandara un profeta. Alabado sea el Señor. Dios mandó profetas hace mucho tiempo. Pero a muchos no le prestaron atención en nada. Le mandé una y otra vez profeta, pero no los escucharon. Les voy a mandar a mi hijo a ver si le prestan atención. Tampoco le prestaron atención. Hello.
Quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Quiero que lo lleven a la vida, que lo puedas aplicar a tu corazón. O sea, se necesita la reforma pero conforme al corazón de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, esta escritura, si yo la dejo aquí, si no la explicamos, entonces pareciera que no hay remedio para los hijos de Dios. Nos vamos a morir todos. Vamos a terminar mal. En estos días alguien me dijo, la iglesia está llena de hipócritas. Le dije, es verdad. Está lleno de hipócritas. Y es más, te doy la bienvenida. Bienvenido el próximo hipócrita. El problema es que también la hipocresía a tu forma de ver las cosas es como tú la interpretas. Porque algunos dicen, se rió pero no lo hizo de corazón. Pero qué bueno que se rió. Hello, me saludó pero yo sé que no me quería saludar. Qué bueno, te saludó. O sea, tengamos cuidado con la manera en que interpreto la escritura. No lo voy a volver a leer. Pareciera que lo que estoy leyendo no hay remedio. Pero ¿cómo el apóstol Pablo explica en el contexto lo que él quiere decir? Ustedes saben que antes de ser el apóstol de los gentiles era Saulo de Tarso, el fariseo. Hello, el fariseo, el intérprete de la ley, el que discutía sobre genealogías, sobre el que discutía sobre la salvación, que si no era circuncidado no podían ser salvos. El intérprete de la ley era Saulo de Tarso. En otras palabras, quien escribe estas palabras fue el apóstol Pablo, pero cuando está hablando de cuando era el fariseo, cuando era Saulo el fariseo, ¿por qué digo esto? Porque ahora dice, ahora pues ninguna condenación. Anteriormente no hay remedio, pero ahora dice a partir de Cristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, sin Cristo estoy perdido, pero con Cristo soy libre. Libre de cometer pecados, libre de hacer lo que Dios establece en su palabra. O sea, si tú dices que tú no puedes hacer el cambio, si tú dices que tú no puedes cambiar porque tienes que ser igual por culpa de Adán, entonces sobre ti va a caer la responsabilidad. Pero si ahora, después de haber sido iluminado, después de haber sido instruido, conocedor de la Escritura, tú pecas voluntariamente, conscientemente de lo mal, ya no queda más remisión por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y esa es la diferencia entre los ángeles y los hombres. Los ángeles sabían lo que estaban haciendo. Algunos dirán, pero yo no sé lo que estoy haciendo. Que tú no sabes. El tiempo de la ignorancia pasó. No, yo nunca he entrado a una iglesia evangélica. Estás aquí hoy. Y te estoy explicando con lo mejor posible. Te estoy explicando que han habido reformas que han sido muy buenas. Pero ha habido reformas basadas en argumentos que no son la voluntad de Dios. Todavía hay iglesias que están buscando reformas. Y creo que hace falta reforma. Vuelvo a repetir, creo que hace falta reforma, pero cuidado. Cuidado en qué establece la reforma. Bendito sea el Señor. Es como le dije cuando mi esposa me dijo para que saludes a la iglesia. Yo le dije, sí, nosotros nos gustaría que las cosas fueran diferentes. Pero yo estoy consciente, estoy informado de que el mundo va a estar totalmente loco para cuando venga Cristo. O sea, lo que va a acontecer en el mundo para los días de Cristo va a ser algo bien fuerte y creo que estamos bien informados. O sea, vendrán guerras, las guerras están aquí, rumores de guerra, pestilencia, terremotos como hubo en Marruecos. Miles de personas. O sea, cuántas cosas están aconteciendo, las hambrunas, los problemas económicos, las situaciones de la familia, padres contra hijos, hijos contra padres. El amor de muchos se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad. O sea, el mundo que me ha tocado vivir, ¿cómo va a ser el hombre para el último tiempo? Todas estas cosas están informados. Dile a tu vecino, tú estás informado, no te sorprendas. No te sorprendas por la hora de prueba que ha venido sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Porque esto va a acontecer al mundo entero. O sea, tú tienes conocimiento de que esto va a suceder. Tú estás informado. Alabado sea el Señor. Y hace falta reforma, pero creo que tenemos que tener cuidado bajo qué fundamento establezco la reforma. Mi mamá me concibió a mí en pecado y yo por eso morí o nací de todo en pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Mis hermanos, yo nací bajo una naturaleza caída. Yo nací bajo una naturaleza agua. Y si lo alabas te gozas.
Si yo terminara ya, yo te lo expliqué bien. Creo que lo expliqué. Hay un hermano que se rascó la garganta para ayudarme. Gracias. Les invito a estar de pie. Es como si me estaban diciendo, terminaste ya.